teniendo en cuenta, como les digo, que no encuentro motivo alguno para poder cesar a este señor fiscal, tengo también que decirles que me ha presentado hace unos minutos su renuncia al cargo, al puesto. Renuncia por motivos personales que expresa en la misma. Buenas noches. Vivimos en un estado inquisitorial en el que solo es necesaria una campaña de desprestigio orquestada contra un cargo público para cobrarse su cabeza. Es lo que hoy ha vuelto a quedar patente con la dimisión de Manuel Moix. Apenas 87 días después de llegar al cargo y tras meses de acoso en su contra, Manuel Moix ha demostrado que decía la verdad cuando este miércoles afirmaba no tener apego al cargo. Deja su puesto como fiscal jefe anticorrupción después de prácticamente un mes de acoso y derribo de la totalidad de los grupos políticos ajenos al Partido Popular. La gota que ha colmado el vaso y que provocaba ayer que el gobierno se desentendiese de Moix tras semanas de apoyo era la publicación de la herencia del fiscal, que entre otras cosas incluía parte de una empresa offshore en Panamá. Nada ilegal en su propiedad, aunque poco estético el no haberlo declarado cuando fue designado para el cargo. 3 han sido los principales escándalos con los que los medios afines a la oposición han conseguido cobrarse la pieza. La publicación de unos audios en los que Ignacio González celebra su nombramiento. Las acusaciones por parte de sus subordinados de injerencias en los registros y detenciones de la Operación Lezo y la tan manida herencia. Y en medio de todo, Manuel Moix, quien no ha cometido ningún delito de ningún tipo, ni ilegalidad, ni ha sido condenado, investigado o imputado por ningún tribunal. Las sospechas de ser cercano al Partido Popular han bastado a sus enemigos para iniciar una campaña de desprestigio que ha podido con él. El fiscal general del Estado, su jefe, valedor también, hasta el final ha lamentado no haber podido convencerle para que permaneciera en el cargo. No así el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, a quienes la dimisión de Moix les sigue pareciendo insuficiente. Quieren cobrarse una pieza mayor, la del fiscal general del Estado. A pesar de que la sucesión de acontecimientos solo deja clara una cosa: si el PP controla la justicia, la controla muy mal. Cada día nos desayunamos con una nueva filtración sobre la corrupción del partido en el gobierno. Se está instaurando en España un estado inquisitorial en el que basta con ser señalado a través de meras sospechas para ser condenado sin juicio ni pruebas. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues tan cierto como que la oposición y sus correas de transmisión periodística están aprovechando el tsunami de corrupción que anega al PP con fines partidistas, no precisamente regeneracionistas, es que esa marea de corrupción no es un invento ni una fábula fabricada en las factorías propagandísticas de la oposición. Es tan real como el propio PP. El fiscal jefe anticorrupción ha sido obligado a dimitir después de haber estado 3 meses en un equilibrio inestable, desempeñando una responsabilidad que exige, por su propia naturaleza, transparencia e independencia absolutas. A Manuel Moix no le adorna ninguna de estas dos virtudes, ni siquiera en sus grados de presunción ni de apariencia. Ignacio González, hoy en la cárcel, festejó su nombramiento porque Manuel Moix era uno de los suyos. Por eso trató de abortar la investigación fiscal sobre el caso Lezo, hasta el punto de provocar un motín de fiscales. Pero es que además Manuel Moix mintió. Mintió con su silencio al ocultar que es propietario de una sociedad en Panamá. Mintió porque si lo hubiera declarado no hubiera podido ser nombrado jefe de los fiscales anticorrupción y él lo sabía. Por eso mintió. No con una negación expresa, pero sí con un silencio culpable. La cuestión no es la legalidad de esta sociedad, que ya se verá. La cuestión es que mintió porque hasta él sabía que aun en el mejor de los casos, que su sociedad sea legal, que ya se verá, ni es estético, ni es legítimo, ni es decoroso que el fiscal jefe anticorrupción tenga una sociedad en Panamá. Pedro Sánchez le hace un guiño a los votantes de Podemos. Pedro Sánchez le hace un guiño a los votantes de Podemos asegurando sentirse muy cercano a ellos, a la vez que se desmarca del líder de la formación morada, Pablo Iglesias, mientras cobra cada vez más fuerza el rumor que asegura que Íñigo Errejón y sus seguidores acabarán pasándose a las filas de Pedro Sánchez. Yo en particular me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Carles Puigdemont ordena a los diputados de Junts pel Sí estar permanentemente localizados para el momento en que se anuncie oficialmente la fecha del referéndum ilegal independentista y les exige que ninguno de ellos esté durante el próximo mes de agosto en ningún lugar a más de 2 horas de Barcelona.
Por su parte, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, asegura que lo que realmente está buscando Puigdemont es ver a los tanques en la avenida Diagonal de Barcelona. Las feministas radicales argentinas ofrecen un lamentable espectáculo frente a la Casa Rosada en Buenos Aires. 120 feminazis se concentran completamente desnudas frente a la sede de la Presidencia de la República al grito de "feminicidio es genocidio", para denunciar la violencia machista en su país. En nuestra semanal Cita con la Historia hablaremos hoy con Fernando Paz, profesor, historiador y escritor del centenario del nacimiento del presidente JFK, quien, más allá del balance de su gestión política, ha pasado a la historia como el más glamuroso presidente de los Estados Unidos y al que la leyenda ha convertido en un paradigma para sus sucesores, no solo demócratas, en la Casa Blanca. ¿Fue realmente un buen presidente? ¿Son ciertos los amores extraconyugales que se le atribuyen? ¿Es verdad que fue el amante del mito erótico Marilyn Monroe? ¿Por qué fue asesinado? Trataremos de dar respuesta a todas estas cuestiones que han contribuido a engrandecer la figura de John Fitzgerald Kennedy. Y teniendo en cuenta, como les digo, que no encuentro motivo alguno para poder cesar a este señor fiscal, tengo también que decirles que me ha presentado hace unos minutos su renuncia al cargo, al puesto. Renuncia por motivos personales que expresa en la misma. Pues ya lo han escuchado, por motivos personales. Es por lo que, según José Manuel Maza, Moix ha presentado su dimisión irrevocable como fiscal jefe anticorrupción, cargo que ha ocupado durante apenas 87 días tras saltar el escándalo por su participación en una sociedad opaca en Panamá desde el año 2012. Moix renuncia tras ser reprobado por el Congreso y cuestionado por parte de la carrera fiscal, y volverá al Tribunal Supremo, de donde salió cuando fue nombrado. Será la teniente fiscal anticorrupción Belén Suárez la que asuma sus funciones de forma provisional, al menos hasta que el fiscal general del Estado nombre a un sustituto. Este ha lamentado no haber podido convencer a Moix de quedarse en el cargo al considerar que no ha cometido ilegalidad ni irregularidad alguna. Y tras hablar con él, y puesto que ha insistido y ha dicho que esta renuncia por su parte la hace de manera absolutamente irrevocable, no he podido convencerle de lo contrario, porque insisto en que creo que sería de justicia que siguiera ejerciendo el cargo que ha venido durante este breve tiempo ejerciendo a plena satisfacción, al menos por mi parte. Pues me encuentro ante la situación de que tampoco yo puedo, lógicamente, obligar a nadie, a ninguna persona que me alega problemas personales, obligarle a continuar ejerciendo estas funciones. En el PP, que ayer se desentendían del fiscal, hoy consideran que ha quedado demostrado que Moix es un gran fiscal. No, mire usted, nosotros no nos ponemos de perfil, pero respetamos la separación de poderes. Este es un asunto que concierne a la Fiscalía General, al Consejo Fiscal, y nosotros aceptaremos lo que se decida. A mí me parece que el señor Moix, que puede haberse equivocado en algunos casos, como todas las personas nos podemos equivocar a lo largo de nuestra vida, es un gran fiscal. Es un hombre justo, es un hombre de derecho, y así lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria. Por su parte, el presidente del Gobierno no ha querido valorar la dimisión del número 2 de la Fiscalía, al considerar que hacer política no es ocuparse de chismes. Escuchamos a Mariano Rajoy. Que lleguemos a un entendimiento y que olvidemos algunas cosas que algunos mal llamados llaman hacer política. Hacer política es hacer las cosas a lo grande, fijarse en lo importante, tomar las decisiones que haya que tomar y no ocuparse por los chismes, que es algo a lo que desgraciadamente estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos. Y sin embargo, la dimisión de Moix no es suficiente ni para el Partido Socialista, ni para Ciudadanos, ni tampoco para Podemos. Le sabe a poco la victoria y ahora van a por la cabeza de José Manuel Maza, el fiscal general del Estado. Tanto Pedro Sánchez como Villegas creen que la marcha de Moix llega mal y tarde, y que en las próximas horas quien debería marcharse es el jefe de la Fiscalía. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, valora la decisión de dejar caer a Moix como una estrategia para salvarse los demás, ya que este, afirma Iglesias, es solo una pieza más de la trama. Evidentemente esta dimisión llega tarde y llega mal, porque entre otras cuestiones hay que recordar que al fiscal anticorrupción o al exfiscal anticorrupción el Congreso de los Diputados le reprobó hace ya unas cuantas semanas y el Gobierno de España le mantuvo pese a esa reprobación por parte del Congreso de los Diputados. El señor Maza
se equivoca, que es preocupante que el señor Maza haya hecho esas valoraciones, que debería haber abandonado su cargo del fiscal general del Estado por las actuaciones que había hecho, por los enfrentamientos que había hecho en la Fiscalía y por los nombramientos que había hecho, pero hoy sus declaraciones apoyando y quitando importancia a las circunstancias que rodean a la situación del señor Moix y sus intereses en un paraíso fiscal, pues lo que hacen es convencernos aún más de que el señor Maza debe abandonar su cargo del fiscal general del Estado. Entregan la cabeza de Moix, pero es solo una pieza en el engranaje de la trama. Ya hay respuesta del ministro de Justicia a la totalidad del arco parlamentario. Català, Rafael Català, respeta la decisión de Moix de marcharse, pero no ve ningún motivo para cambiar al fiscal general del Estado. ¿Ha hecho bien Manuel Moix en dimitir? ¿Es legal tener una propiedad a nombre de una sociedad opaca? Consultamos ya la opinión de un experto en la materia para aclarar esta y otras dudas que nos surgen al respecto. Conectamos con Juan Carlos Galindo, experto en prevención de blanqueo. Señor Galindo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar con todos ustedes. Igualmente, ¿es legal tener un chalet a nombre de una sociedad offshore en Panamá? Sí, es totalmente legal. Cualquier persona que así lo quiera puede abrir una sociedad offshore en un paraíso fiscal, siempre y cuando el origen de ese dinero sea lícito y siempre y cuando esté justificada la creación de esa sociedad. En caso contrario, podríamos entender, aun siendo legal, repito, aun siendo legal, que quizás trata de ocultar ese bien a diferentes instituciones españolas. Pero repito, es legal tener una sociedad offshore y con esta sociedad offshore comprar bienes, muebles, inmuebles aquí en España. Pues para que quede claro, ¿cuándo deja de ser legal tener fondos y propiedades en una sociedad opaca? A ver, realmente nunca deja de ser legal si se hizo legal. Aquí la duda viene cuando se compró hace 11 años esa casa en Collado Villalba, el padre del señor Moix, ¿lo compró con dinero de origen legítimo, lícito? Si es así, puede estar toda la vida en nombre de esa sociedad. Y lo que hizo el señor Moix es que cuando fallece su padre y hereda esa casa, automáticamente, yo creo que actúa bien, y hay que decirlo, actúa bien, modelo 720 de bienes en el exterior, declara esa casa a nombre de una sociedad offshore, que es el 25% porque tiene 3 hermanos más y él, y la heredan obviamente a partes iguales. Por lo tanto, la declaración de ese bien es totalmente legal y el señor Moix actúa bien. Otra cosa, insisto, es el inicio de la creación de esa sociedad, si su origen del dinero de esa compra de ese chalet, y tampoco sabemos por cuánto la ha comprado, de ahí las sociedades opacas, ¿no?, para ocultar información. Entonces, señor Galindo, a su juicio, ¿ha hecho bien Manuel Moix en dimitir? Sin lugar a dudas. Yo creo que una institución como la Fiscalía Anticorrupción, además de ser honrada, debe de parecerlo. Y creo que el señor Moix ha actuado con celeridad. Primero era un clamor de la opinión pública. Al final no hay que olvidar que la ciudadanía es quien quita y pone a nuestros cargos públicos. Y hay que reconocer cuanto menos la valentía del señor Moix en, más o menos en un periodo corto de tiempo, poner a disposición su cargo, en este caso la dimisión irrevocable, y por supuesto al fiscal general del Estado no le queda otra que aceptarla, y esperemos y deseemos que el señor Maza acierte en el nuevo nombramiento del fiscal anticorrupción, porque vamos a estar todos mirando con lupa ese nuevo nombramiento. Pues Juan Carlos Galindo, gracias por su opinión y muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con todos ustedes. Hay más noticias relativas al Partido Popular y a las supuestas irregularidades cometidas por algunos de sus miembros. Es el caso del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. PP, PSOE y Ciudadanos han pactado prorrogar la comisión de investigación al exministro, a quien esta decisión no le parece ni bien ni mal, puesto que asegura no tener nada que ocultar. Nos vamos hasta la redacción de informativos, donde se encuentra nuestra compañera María Matos, para explicarnos ya un nuevo escándalo en el marco de la Operación Púnica. Hoy hemos conocido un escalofriante nuevo caso de corrupción, según el cual un exalto cargo de Esperanza Aguirre tendría 126 lingotes de oro guardados en un banco en Suiza, además de 1 millón de euros más. María Matos, ¿de quién se trata? ¿Qué cargo tenía?
y cómo sospecha la policía que podría haberse hecho con todo este botín. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues se trata de Eduardo Larraz Riesgo. Le conocemos porque, como dices, fue un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid cuando estaba Esperanza Aguirre y también porque fue ex jefe de gabinete de la diputada Celia Villalobos. Todo esto, como dices, se enmarca en el caso Púnica, y lo que pasa es que él declaró en 2013 a la Hacienda Pública que tenía una cuenta en Suiza con 1 millón de euros, además de con 146 lingotes de oro valorados en otros 2 millones de euros. ¿Y qué pasa? Pues que ahora el juez Velasco y también la Fiscalía Anticorrupción sospechan que ese dinero podría proceder de comisiones ilegales, es decir, de mordidas dadas por el que fuera ex número 2 de Esperanza Aguirre, es decir, de Francisco Granados, que recordamos aún sigue en prisión. Aún es una sospecha, aún no se sabe, pero recordamos que él no dijo de dónde procedía ese dinero, por eso mismo le están investigando. Muchísimas gracias, María Matos, y buenas noches. Buenas noches. Y la Púnica ha elevado hoy la temperatura en el Pleno de la Asamblea de Madrid, cuando la concejal de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, ha acusado a la presidenta de la comunidad, a Cristina Cifuentes, de utilizar las instituciones en su propio beneficio para evitar ser imputada en la trama de corrupción. La respuesta de Cifuentes no se ha quedado atrás. La Popular ha recordado a los morados que entre sus filas hay pederastas y terroristas. ¿Qué diligencias concretas ha ordenado usted practicar a los letrados de la Comunidad de Madrid en el caso Púnica? Un informe a medida que la exculpara de las irregularidades cometidas cuando se impone esta personación es utilizar nuevamente un recurso público para defenderse de una posible acusación procesal. Señora Ruiz Huerta, ¿por qué artículo pide la palabra? Por el artículo 114 quiero pedir a la presidenta del Gobierno, a la señora Cifuentes... Concretamente, ¿por qué, señoría? ¿Le pongo silencio, señorías, o aquí no daré ni una sola palabra? Ha manifestado que Podemos lleva en sus listas electorales a condenados por pederastia, por terrorismo. A todo el mundo parlamentario y le agradezco sus sugerencias, pero dirijo yo el debate. Estupendo. ¿De acuerdo, señoría? Y yo le ¿Lo tiene claro? Yo le sugiero que lo debata con imparcialidad. Ya, le voy a llamar al orden. Le pido que retire sus palabras. Mire, señoría, no mienta. Ningún juez ni fiscal me ha involucrado a mí. Ustedes son los que llevan en sus listas electorales a pederastas, a agresores o a antiguos terroristas. Esos son ustedes, señoría. Esos son ustedes. Ya saben ustedes que nosotros, y lo digo claramente, nosotros y yo en particular me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Lo que es evidente es que hay algunas cuestiones, algunas decisiones y las formas de hacer, además de, en este caso, del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, con las cuales no coincido ni comparto. Pedro Sánchez continúa en su cortejo a los desencantados de Podemos y trata de seducir no solo a su electorado, sino también a algunos de sus miembros, más concretamente a los errejonistas. Así lo afirman fuentes internas del Partido Morado, que sitúan el posible desembarco de Podemos al Partido Socialista en el mes de septiembre. No serían los únicos en estar tratando de acercarse a los socialistas en los últimos tiempos. Desde Compromís estarían utilizando la moción de censura presentada por Podemos para acercarse aún más a Pedro Sánchez. Passat línies que feien absolutament legítima, necesaria esta moción de censura. Se ha traspasado unas líneas que hacían absolutamente legítimas y necesaria esta moción de censura, pero además nosotros desde Compromís decimos, con todo el respeto a los tiempos de cada partido, tanto al de Podemos como al del PSOE, que la moción además de presentarse debe ser viable, que sea posible desalojar al PP y a Mariano Rajoy de la Moncloa. Es posible que desallotgem el Partit Popular y Mariano Rajoy de la Moncloa y per tant se lo acabamos de contar. El ala de Podemos menos afín a Pablo Iglesias, el bando errejonista, podría estar pensando irse al partido liderado por Pedro Sánchez. Pero ¿quiénes son? ¿Cuántos? ¿Cuándo y cómo se produciría ese desembarco? Tiene todos los detalles Alba Vila. Alba, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues como dices, se podría dar lugar a un desembarco de errejonistas en el Partido Socialista de Sánchez. ¿Cuándo se produciría? Pues según fuentes internas, después del verano llegarán las sorpresas. Es decir, de aquí a entonces viviríamos un acercamiento paulatino del bando de Errejón. Y es que entre Sánchez y Errejón no han faltado gestos públicos de cordialidad y entendimiento. Hace pocos días, Íñigo Errejón aseguraba que Podemos tiene la mano tendida al Partido Socialista para buscar acuerdos. Y la premisa era que hay que debatir, recordando que al día siguiente hay que remar juntos. Yo espero que eso no se le olvide a nadie en el Partido Socialista.
¿Y qué es lo que dice Pedro Sánchez? Pues al reelegido recientemente como secretario general nunca le han faltado agallas para afirmar que se entendería con Podemos. Eso sí, siempre y cuando el partido estuviera liderado por Errejón. Es muy curioso porque allí donde Iglesias no está, el Partido Socialista se puede entender con Podemos. Es más, ha habido significados dirigentes del partido de Iglesias, Manuela Carmena, Villarejo, que están diciendo que es mucho mejor que gobierne el Partido Socialista. A todo ello hay que sumar que en el programa de Sánchez por una nueva socialdemocracia, este apuesta por una alianza de progreso con otras fuerzas de izquierdas, aunque sin mencionar explícitamente a Podemos y con los sindicatos. De esta forma, muchos errejonistas abandonarían su partido para incorporarse a las filas de Pedro Sánchez. ¿Cómo quedaría Podemos? Pues el partido que lidera Iglesias quedaría reducido a una nueva versión de Izquierda Unida. ¿Quiénes son? ¿Cuántos? ¿Qué estrategia se llevará a cabo? Pues es algo que por el momento no sabemos y en lo que están trabajando los socialistas. Eso sí, las dudas se despejarán a finales de verano. Estaremos muy pendientes, Beatriz. Desde luego estaremos muy pendientes, Alba. Tendremos que ver quiénes finalmente, qué hay de cierto en todos esos rumores. Pero, Eduardo, ¿a ti concretamente te sorprendería ese posible desembarco de errejonistas al nuevo Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez? Pues sí, porque Pedro Sánchez cree que Errejón tiene las mismas luces políticas que él. Y ahora vamos a explicar por qué no va a producirse ese desembarco. Pedro Sánchez, me cachis qué guapo soy, sobrevalora su capacidad de seducción con la sobreactuación característica de los galanes del cine mudo. Le acaba de hacer un guiño de culebrón venezolano a los militantes de Podemos para que abandonen a su líder venezolano de Vallecas, Pablo Iglesias, para que se pasen a sus filas, porque está convencido de que Errejón y su horda de purgados por el alfeñique bolchevique acabarán vadeando el Orinoco para acampar en las jaimas del PSOE. Si eso resultase finalmente así, los chaqueteros errejonistas que se vayan con me cachis que guapo soy, cabrán todos en un taxi o en un Cabify con el asiento de adelante vacío. La sobredimensión política de la figura de Íñigo Errejón es obra de la propaganda sanchista. Si Pedro Sánchez es tan corto como para creerse los buñuelos de viento fabricados por los reposteros del PSOE, es que ignora que los votos que Errejón le puede aportar al PSOE se cuentan todos con los dedos de un manco. Errejón sin Pablo Iglesias no es nadie y sin Podemos es menos que nadie, un cadáver político. Si Pedro Sánchez le ficha, el PSOE podría pasar al grupo mixto. O sea que, ánimo Pedro, fíchalo. El portavoz del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, asegura estar convencido de que Puigdemont, así lo ha dicho en los pasillos del Parlamento catalán, desea que el Ejército y la Guardia Civil entren por la diagonal para impedir el referéndum. Deseando, según el portavoz popular, que entren los tanques por la diagonal y exigiendo a los diputados de Junts pel Sí que estén localizables durante el mes de agosto y a menos de 2 horas de distancia de Barcelona. El motivo es el momento en el que el Gobierno de la Generalitat plantea anunciar la fecha del referéndum ilegal. Por ello, Puigdemont exige a sus diputados que no se marchen lejos de la ciudad con tal. Así al menos lo exigió el presidente del partido, Jordi Turull, en la reunión del pasado martes, en la que, según algunos de los asistentes, advirtió a los diputados que durante el mes de agosto debían estar movilizados y localizables. Nada de hacer el viaje de vuestra vida, les habría espetado Turull a los 62 diputados sobre los que rige la norma. Como máximo, decíamos, estar a 2 horas a lo sumo del Parlamento, sobre todo a partir del 15 de agosto. Entramos en la cartografía, decía Turull, del referéndum, una cartografía desconocida, no sabemos qué reacción tendrán del Estado, hay que estar localizables para tomar decisiones en pocas horas desde la Cámara. Y seguimos hablando de Cataluña porque hoy tanto el Partido Popular como Ciudadanos han presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley presupuestaria de Cataluña, que incluye una partida para la celebración del referéndum independentista por rupturista y por intentar mutilar los derechos de los ciudadanos catalanes a ser españoles y europeos. En declaraciones a los medios, tras registrar dicho recurso ante el Tribunal Constitucional, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, ha lamentado que el Gobierno de la Generalitat quiera utilizar la fuerza para destruir España y para construir muros que alejen a los catalanes del resto de españoles. A ojos de Pedro Sánchez, Mariano Rajoy trata con desidia el desafío catalán.
pero en lo que discrepamos es en la solución política que se le tiene que dar a esta crisis territorial. Nosotros discrepamos de esta, digamos, ausencia de soluciones por parte del Gobierno de Madrid y de esta desidia que ha mostrado Mariano Rajoy durante estos 5 años respecto a la crisis territorial en Cataluña. OK Diario sigue desvelando poco a poco detalles del fin de semana, a todo plan, a todo lujo, del tercer hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, Josep. Si ayer conocíamos, gracias al digital, que el hijo del expresidente estuvo navegando por las Islas Pitiusas a bordo de un yate valorado en más de 40 millones de euros, hoy ponemos cara a sus mejores amigos, los que le acompañaban, algunos muy VIP, muy conocidos. Look publica este jueves nuevas imágenes de las últimas vacaciones de Josep Pujol Ferrusola y su mujer. Gracias a ellas hemos conocido que llegó a Ibiza en un avión privado, un G200 nuevo valorado en 20 millones de euros. Después, en vez de utilizar el velero de lujo que el matrimonio posee, con un valor de unos 7 millones de euros, prefirieron navegar a bordo de un barco mucho mejor, la embarcación de 42 metros de eslora del empresario José Luis Díaz Varela, presidente del grupo Induker, una importante farmacéutica. El hijo del expresidente de la Generalitat parecía encantado en esta escapada, que seguramente le sirvió para olvidar los problemas judiciales de su familia. Entre los amigos que le acompañaban se encontraban, tal y como ha desvelado OK Diario, Isa Candy, dueño de Mango, o Josep María Xercavins, dueño de la inmobiliaria Tauro Real Estate. Todos comieron, bebieron y se broncearon a bordo de este barco en el que pueden viajar hasta 11 huéspedes en 4 camarotes grandes. Además, Josep Pujol no dejó de practicar el piragüismo, deporte que parece gustarle a tenor de las imágenes. Tampoco se olvidó de dar algún paseo en Zodiac para saludar a otros barcos atracados cerca. Pues Eduardo, para no tener ni 5, como decía la Madre Superiora, la matriarca de la familia, viven como millonarios de la Costa Azul, en yates, jet privados, con otros millonarios. No te creas, Beatriz, ahora vamos a desvelar qué hacía Pujol en ese yate. Cuando uno escuchó a la Madre Superiora de la banda de los Pujol, Marta Ferrusola, entonar la balada de su pobreza en el Parlamento catalán, diciendo que no tenían ni 5 y que estaban con una mano delante y otra detrás, conmovido por la famélica situación de la familia, acudí a hacerles un donativo de latas de sardinas, arroz, pasta y butifarra. Mucha butifarra para que incluso en su dolorosa miseria pues siguieran sintiéndose más catalanes que una sardana. En mi inocencia creí que sus 7 hijos, menos el que está en la cárcel, que ese, claro, come y veranea a cuenta del Estado, irían de vacaciones a los albergues de Cáritas diocesanas a cuenta del abad de Montserrat. No se dejen engañar por lo que Beatriz Rojo les acaba de enseñar, por las fotos de lujo y glamour en las que hemos visto a Josep Pujol a bordo de un yate con más metros de eslora que un portaaviones en Ibiza. Tampoco es que vaya de invitado de lujo, no, pobrecillo. Es que sus amigos, el que tiene un amigo tiene un tesoro, le han contratado de grumete y de canguro para echarle una mano y que pueda mandarle dinero a mamá para que le compre un sonotone a papá, que como todos sabemos está quedando sordo. No sean ustedes mal pensados, la foto es engañosa. Josep Pujol está en el yate para baldear la cubierta, engrasar los motores, servir la comida y cuidar de la prole de los dueños. Es tan pobre que como no tiene dinero para pagarse el pasaje a Ibiza y pensaba irse en patera, sus amigos, el que tiene un amigo tiene un tesoro, se lo han llevado en jet privado. Sea usted discreto y piadoso con él, antes de que la Guardia Civil se lo lleve preso como a su hermano. Ya saben, odia el delito y compadece al delincuente. Maltratados, engañados y sin entender nada de nada. Es como dicen sentirse los estibadores que anuncian que irán a la huelga el próximo lunes tras dar por rotas las negociaciones con la patronal. Los sindicatos de estibadores han anunciado que mantienen así los 3 días de paros convocados en los puertos para la semana que viene, concretamente los días 5, 7 y 9 de junio, tras considerar que la negociación mantenida este jueves con la patronal Anesco queda en vía muerta. Una decisión que se produce después de que la patronal haya vuelto a devolver la política de analizar puerto por puerto las necesidades de mano de obra, incumpliendo la garantía de mantener todo el empleo a cambio de una rebaja del 10% en los salarios más altos de los más de 6.000 estibadores. El gobierno no lo quiso solucionar
y ahora nos encontramos pues con una patronal que se ha sentado, que no está en un equilibrio para negociar, sino en una posición de poder, y por lo tanto quieren ejercer ese poder y cuestionar nuestro trabajo, ¿no? Desgraciadamente, ante esa situación, lo único que le queda a los trabajadores es ejercitar nuestro derecho a la huelga. Apenas unas horas antes, el ministro encargado de este conflicto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se mostraba optimista por la negociación que estaban manteniendo en esos momentos sindicatos y patronal, y mostraba su convicción de estar en disposición de llegar a un acuerdo. Todo dependía, según él, de la buena voluntad. Bueno, yo la verdad es que soy optimista por la propia voluntad de negociación que en estos momentos mantienen sindicatos y patronal. Creo que el instrumento que tienen en el Real Decreto Ley establece ya cauces suficientes para alcanzar un acuerdo. El Real Decreto que desarrolla el Real Decreto Ley, cuyo borrador tienen ya en su mano, también tiene unas medidas que yo creo que el sector estaba demandando. Yo creo que con voluntad se puede llegar a un acuerdo rápido. Pero ¿dónde se encuentran los motivos de fricción? ¿Qué quieren unos y qué no están dispuestos a darles desde el Gobierno? Nos lo cuenta ya Paloma Valverde. Paloma, conectamos contigo en directo. ¿Cómo está el conflicto ahora mismo, en estos momentos? Buenas noches, Beatriz. Después de 119 días, la negociación entre sindicatos y patronal se ha roto esta mañana. El problema de la negociación continúa siendo que los estibadores portuarios piden la subrogación por parte de las empresas para las que trabajan, y después de que el Gobierno aprobara la reforma que liberaliza el sector, los sindicatos pedían que las compañías garantizasen este empleo, pero esta mañana no han conseguido encontrar un cómo para que todos estuviesen de acuerdo. Por lo tanto, los estibadores, como bien decías, van a mantener esos 3 días de huelga y han amenazado con ampliar los paros a más jornadas. Muchísimas gracias, Paloma, por esa información y muy buenas noches. Hoy también el ministro de la Serna se ha pronunciado sobre otro conflicto al que hemos prestado especial atención en este informativo, el conflicto que mantiene el sector del taxi con los vehículos VTC. ¿Qué ha dicho el ministro? Asegura que a partir de ahora el Ejecutivo va a vigilar más de cerca a las plataformas como Uber o Cabify, al tiempo que tiene previsto además, así lo ha anunciado, sentarse con comunidades y ayuntamientos. ¿Para qué? Para tratar de regular el sector. Primero, coger a quienes tienen la competencia, que son ayuntamientos y comunidades autónomas, sentarles y trasladarles las peticiones del taxi. Y antes, sentarnos con las asociaciones mayoritarias para que nos trasladen de primera mano esas sugerencias de cómo podemos incrementar ese control, porque tienen razón. Es decir, la ley hay que cumplirla, y aquellos que tienen VTC y no están haciendo las cosas bien. Completamente desnudas y a gritos, como si las estuvieran matando. Unas 120 mujeres se manifestaban como Dios las trajo al mundo frente a la Plaza de Mayo en Buenos Aires, y más tarde frente al Palacio de Tribunales o la Casa Rosada, sede presidencial, como forma de protesta ante la creciente ola de violencia doméstica en el país. La protesta, llamada Caravana Femicidio es Genocidio, fue organizada por la agrupación Fuerza Artística de Choque Comunicativo, que anteriormente ya se había manifestado de la misma forma y que estuvo acompañada por músicos y por una militante que con un megáfono iba repitiendo diferentes consignas relacionadas con la convocatoria. No es la primera vez en los últimos días en que grupos de feministas radicales se convierten en noticia. El pasado fin de semana, una asociación subvencionada de militantes suecas se echaba a las calles trotando y relinchando como si de caballos se trataran para protestar contra el heteropatriarcado. María Durán, no se les puede negar que son buenas dando titulares. Buenas noches. No se les puede negar. Buenas noches. Y las feministas argentinas, que también mencionabas hace un instante, son de las que más noticias nos dejan. El pasado mes de octubre, una turba de feministas radicales que pedían encapuchadas, aunque eso sí, con el torso al aire, el aborto libre, trataba de profanar la Catedral de Rosario y agredía de esta manera que van a ver a un chico que intentaba impedírselo. Hace
3 meses, por el Día de la Mujer, las mismas feministas argentinas convocaron una marcha que bautizaron como el tetazo. Por supuesto, iban desnudas. El problema es que, como siempre, hubo algunos hombres feministas que trataron de apoyarlas y fueron expulsados a golpes porque las manifestantes, sin ropa por las calles por voluntad propia, consideraban que habían ido a acosarlas. En España también tenemos lo nuestro. Vean los carteles de la Asociación Casals de Joves de Cataluña, que colocaron para reivindicar el 28 de mayo lo que han bautizado como el Día de la Higiene Menstrual, para reivindicar el sangrado libre y hacer, según han dicho, visible la regla como placentera, feminista, ecológica y popular, y una manera de colorear. También esta misma semana se generaba polémica en París en torno a un festival afrofeminista en el que se ha prohibido la entrada a los hombres y las personas blancas. Incluso la alcaldesa de la ciudad, la socialista Anne Hidalgo, ha pedido que se prohíba por discriminatorio. Y si les parece peligrosa esta nueva moda de prohibir asistencias por razas, atentos a esta otra tendencia a nivel global entre las feministas del mundo. Lo han llamado Fat Pride Feminist, orgullo feminista de la gordura, y consiste en reivindicar la gordura extrema como bonita, saludable y digna de aceptación. Que nadie puede ser discriminado por su aspecto es evidente. El problema es el nocivo mensaje que se lanza a jóvenes de todo el mundo sobre que no existen peligros por padecer obesidad. Y recordemos, las cardiopatías y los accidentes vasculares son, según la Organización Mundial de la Salud, las 2 principales causas de muerte en el primer mundo. Ellas, ajenas a todo, incluso organizan ya desde hace 4 años congresos para reivindicar este orgullo. Pues desde luego que algunas de las iniciativas sin duda son disparatadas. María Durán, muchísimas gracias, buenas noches por ese informe. Y en materia de igualdad, el Gobierno ya trabaja en un borrador de ley para establecer la custodia compartida como el régimen habitual en los casos de divorcio. Laura Fernández Cañas ha investigado al respecto. Laura, ¿qué sabemos de ese borrador anunciado por la ministra, por Dolors Montserrat? Buenas noches. El Ministerio de Sanidad está trabajando ya en un borrador de ley de custodia compartida. Esta ley trabajaría para que todos los padres tuviesen las mismas oportunidades en caso de divorcio de quedarse con la patria potestad de los hijos. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha querido aclarar que esta ley no se impondría en los casos donde hubiesen récords de maltrato familiar o violencia doméstica. Hemos sacado los micrófonos de Intereconomía a la calle para preguntar qué piensa la gente de este nuevo borrador. Me parece muy justa porque los hijos son 50% la madre y 50% el padre. Siempre hay que mirar caso por caso. Yo creo que ahí generalizar, como en muchas otras historias de justicia, es muy difícil. Me parece bien, pues porque, bueno, a ver, depende de cada situación, ¿vale? Pero siempre desde la igualdad, pues me parece bien. La verdad que me parece interesante. Creo que tienen los mismos derechos, tanto hombres como mujeres. La ley de igualdad tiene que ser algo en vigor ya en nuestra sociedad. Porque tienen derecho los padres también, ¿no?, de estar con sus hijos, tanto como su madre, pues como sus padres también. Y un día más tenemos que hacer frente a una trágica noticia. La mañana de este jueves ha sido detenido en Arcos de la Frontera un hombre acusado de matar a su bebé de 8 meses y de dar una paliza a su mujer embarazada. Esta ha sido trasladada a un centro hospitalario para ser tratada de los golpes recibidos y el padre ha sido detenido por un presunto delito de homicidio. Es el primer caso de un niño víctima mortal de la violencia doméstica en lo que va de año en Andalucía, donde en 2017 ya son 3 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas. La violencia doméstica es una lacra que se debe combatir con todos los medios a nuestro alcance. Los maltratadores deben ser perseguidos, encarcelados, deben pagar por sus crímenes y para ello no se debe parar hasta conseguir acabar con ellos. Esto no es óbice para no denunciar otra realidad paralela muy presente en esta sociedad. Las mujeres que, aprovechándose de una ley que pretende proteger a la mujer, denuncian a sus parejas falsamente. Es el caso que les vamos a contar, el de Vanessa Skewers. Vanessa es de origen chileno. Inició en enero una campaña mediática en España para que los hijos menores de víctimas de violencia de género no vuelvan con su progenitor. La mujer ha acusado a su expareja de intento de violación, lesiones, maltrato familiar y consumo de cocaína. El juzgado de violencia sobre la mujer de Alicante ha desmontado su relato y ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Supuestamente el parte de lesiones presentado es real,
pero los hechos denunciados se produjeron cuando su pareja estaba en Murcia, reunida con su abogada. Vanessa habría interpuesto previamente varias denuncias en Chile, pero la justicia había archivado el caso. La Fiscalía de Chile ha tramitado una demanda contra Vanessa por sustracción internacional de menores al viajar a España con sus hijos sin autorización. Lamentablemente, el caso de Vanessa Esquiues no se trata de un caso aislado. La ley de violencia de género, impulsada por el gobierno socialista de Zapatero, deja en situación de absoluta indefensión a los hombres en España, ya que elimina de un plumazo una de las garantías con las que cuenta todo el ser humano al eliminar la presunción de inocencia. Es decir, es el acusado quien debe demostrar su inocencia y no quien le acusa, el que está obligado a aportar pruebas para demostrar que lo que dice es cierto. Por ello, aunque no se registran, son muchísimas las mujeres que denuncian falsamente y que no son castigadas por ello. No existen datos concluyentes del número de denuncias falsas por violencia doméstica en nuestro país, mientras que la mayoría de medios afirman que solo el 0,003% lo son. La realidad es que este dato solo se refiere a las sentencias firmes. Por el contrario, solo el 12,3% de las denuncias por violencia de género presentadas entre 2004 y 2015 se han resuelto con una condena. Esto tampoco quiere decir que el 87,7% de los casos restantes correspondan a falsas denuncias, ya que también se dan denuncias archivadas o sobreseídas por falta de pruebas o simulaciones de delitos. Pero el dato pone de manifiesto la imposibilidad de hablar con datos firmes en la mano sobre la violencia doméstica. Sí parece evidente que las leyes puestas en marcha por Zapatero contra estos delitos están auspiciando una situación de indefensión para los hombres. Mientras que las mujeres solo pueden llegar a enfrentarse a 2 años de prisión por denuncias falsas en los casos más graves, que no llegan a cumplir si no tienen antecedentes, a un hombre ser acusado de maltrato, a pesar de que no haya pruebas, le puede costar ser detenido, expulsado de su casa e inhabilitado para la custodia compartida, entre otras consecuencias. Además de esta lacra para los hombres, es evidente que existe una doble vara de medir. Por no mencionar los casos de hombres maltratados, en 2015 fueron 29 a manos de sus parejas en España, frente a 57 mujeres. Son exactamente la mitad, pero nadie les dedicó los titulares que sí coparon las mujeres. Pues Eduardo, acabamos de ver ese informe preparado por María Matos en la redacción, una ley aprobada por López Aguilar, por el ministro de Zapatero, una ley de la que lo que es la vida al final acabó siendo él víctima, fue denunciado falsamente por su exmujer. Hemos consultado con muchos expertos y nos dicen que este caso es muchísimo más habitual de lo que se cuenta, que se cifra en creo que es una cosa absolutamente ridícula, un 0,003 las denuncias falsas. El caso es que se archivan y no se registran. Pues por eso no hay estadísticas fiables. El día que una mujer que denuncia falsamente en un proceso de divorcio, porque la virtualidad de la denuncia falsa es precisamente esa. Los despachos de abogados, fundamentalmente de abogadas, feministas de familia que tramitan divorcios, etcétera, utilizan con muchísima frecuencia, más de la deseada, de una forma torticera. Llegan a recomendar, ¿no?, a sus clientas que si quieren obtener muchos beneficios. El exmarido no acepta las condiciones, las capitulaciones de divorcio que las abogadas de la demandante, de la exmujer, plantean, sobre todo si el marido tiene pues una situación económica desahogada, cuando no acepta esas condiciones y decide ir a los tribunales a pleitear, a litigar con su exmujer para obtener otras condiciones, otras capitulaciones de divorcio, en esos mismos despachos, esos abogados, fundamentalmente abogadas, amenazan al exmarido con presentarle una denuncia por malos tratos físicos o psíquicos, da lo mismo, y el 100% de ellos acaban claudicando porque una denuncia de malos tratos, aunque sea falsa, te arruina la vida. Es un estigma que te acompaña toda la vida. Echa por tierra tu fama, tu honor, tu vida profesional, porque aunque sea falsa la denuncia, eso queda ahí.
y en tu mundo profesional, en tu mundo de relaciones personales, en tu entorno incluso familiar, en los amigos, con otras mujeres, cuando tratas de rehacer tu vida, cuando se enteran de que has tenido una denuncia por malos tratos, te ponen en cuarentena. Pues ha quedado clarísimo. Gracias, Eduardo. Tenemos que mirar a la información internacional porque Yemen agoniza entre las garras del cólera, el hambre y la guerra. El jefe de operaciones humanitarias de la ONU ha clamado ante el Consejo de Seguridad para que se tomen medidas urgentes porque el país, dice, está al borde del colapso. Repasamos todos los detalles en el siguiente vídeo. Yemen agoniza entre las garras del cólera, el hambre y la guerra. El jefe de operaciones humanitarias de la ONU ha clamado ante el Consejo de Seguridad para que se tomen medidas urgentes que pongan freno a esta situación. La crisis no está llegando, no es inminente, ha dicho Stephen O'Brien. Ya está aquí, en este momento, y la gente común sufre las consecuencias. Y lo peor es que la amenaza de hambruna está siendo exacerbada por el conflicto. Yemen no sufre sequía. Sin el conflicto, el país no estaría sumido en la hambruna, la miseria, la enfermedad y la muerte. En apenas un mes, el cólera ha matado a unas 500 personas y golpeado a más de 55.000. Un tercio de los afectados son niños, principales víctimas también de la desnutrición en un país que lleva 2 años en guerra. Si no se frena la epidemia, unas 150.000 personas podrían enfermar de cólera en los próximos 6 meses. El presidente Kennedy, pues todo un hito en la historia de América y del mundo. Yo creo que fue un buen presidente el poco tiempo que estuvo y quizá por eso estuvo poco tiempo. De Kennedy, que fue un buen presidente, ya está. Ahora mismo no sé qué decirte, bueno, de todo lo que dicen, de cómo murió y todo eso. Pues que yo creo que tenía a todo el mundo un poquito engañado, que no era lo que representaba. Pero yo creo que también hizo grandes cosas por su país y por el mundo. No sé, ayudó mucho a Estados Unidos y pues a mejorar todo lo que viene siendo economía, política y todo. Pues se cumplen 100 años, habría cumplido 100 años John Kennedy de seguir vivo. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y lo acabamos de ver, todo el mundo conoce a Kennedy. ¿Cómo es posible que 5 décadas y media después de su muerte siga siendo el más conocido, el presidente más conocido, el más celebrado? Podríamos decir que un mito. Pues en gran parte seguramente precisamente por su muerte. Porque fue una muerte que todos conocemos, con aquellos disparos en Dallas y luego la muerte del que lo mató, y todo aquello, en fin, pues le ha consagrado una especie de mito. Kennedy es un mito, no cabe duda. Además es el mito uno de los mitos de los años 60, una época de crecimiento, una época de esperanza, una época muy luminosa, en principio, al menos así se nos vende, ¿no? Pero la realidad es que pocas veces los mitos y los iconos, como es el caso de Kennedy, que lo es sin duda ninguna, se compadecen bien con la realidad, ¿no? Una muestra es la carátula de presentación de esta sección, donde aparecen una serie de mitos, una serie de iconos que, bueno, a los que hay que sacarle punta de vez en cuando, como nos sucede ahora con el caso de Kennedy, ¿no? Es uno de los miembros de la carátula, junto con Marilyn, con Churchill, hemos hablado ya de casi todos. Con Lady Di. O de Lady Di. Con Lady Di, de la que hablaremos, porque además están saliendo noticias últimamente. Y el caso de Kennedy, pues es eso, un icono, un mito. El siglo XX y concretamente los años 60 fue una época muy de iconos. Icono al final significa imagen, y Kennedy era fundamentalmente imagen. Demócrata, pero envuelto siempre en un halo de glamour, no era de familia pobre, a pesar de que, pues eso, era del Partido Demócrata, el partido, digamos, de izquierdas relativamente en Estados Unidos. Bueno, es uno de los partidos en primer lugar en la costa este es uno de los partidos de los ricos, de los financieros, y luego en el sur de Estados Unidos no nos olvidemos que es el partido de los racistas también, ¿eh? O sea que el Partido Demócrata no podemos hacer una transposición directa a las categorías occidentales. De izquierda, pero bueno, es la idea general, ¿no?, que existe en Occidente, que los republicanos son de derechas y que Kennedy, bueno, son como los progresistas, por decirlo de alguna otra manera. Eso es. No era de familia pobre, más bien era una familia muy rica. Era de familia con dinero, sí, desde
desde luego el padre y la madre, sobre todo por parte de la familia de la madre, cuyo padre era... No era Bouvier. Era Fitzgerald. Era Fitzgerald. Sí. Y la madre pues procedía, su padre creo que había sido alcalde de Boston, en fin, era una familia con mucho dinero, y luego ellos pues tenían posesiones por todo el país. De hecho, tenían una casa en un lugar que empezaba entonces a ser un sitio muy exclusivo, que es Palm Springs, en la costa oriental, de Florida, donde pues allí pues invernan sobre todo los millonarios de Estados Unidos, y siguen haciéndolo, por cierto, un lugar particularmente acogedor por la calidad de su clima. Pues allí pasaban los meses de invierno normalmente la familia Kennedy. Paz, una familia enorme en la que mandaba el padre, o eso es lo que por lo menos nos ha llegado hasta ahora. Movía los hilos de todo, él estaba obsesionado con que alguno de sus hijos llegara a la Casa Blanca y lo consiguió. El padre era un patriarca, de los de la vieja usanza o estirpe, ¿no? Irlandés. De origen irlandés y, en fin, de tradición católica, y en una familia en la cual el padre pues era, digamos, la autoridad máxima de la familia. El padre tenía también sus peripecias de tipo sentimental al margen del matrimonio, digamos, ¿no? Devaneo, si queremos llamarlo así, que curiosamente, espero que luego tengamos tiempo para decirlo, compartió, no simultáneamente, obviamente, pero compartió con su hijo. Le pasaba los affairs, cuando ya se cansaba de ellas, pasaban a los hijos. Bueno, eso me lo cuentas ahora. Alguno. Pero hay que hablar también de Kennedy durante la Segunda Guerra Mundial, porque la imagen también que se nos ha vendido, no sé si es cierta o no, con esa imagen de icono, es que fue un héroe. Bueno, en gran parte es verdad, sí. Es decir, él tuvo un episodio en el cual un buque japonés, un destructor japonés, impactó en la torpedera que él dirigía, y bueno, pues pasaron allí un tiempo naufragados en una isla, y en fin, se comportó de forma ciertamente heroica, salvando a sus hombres, etcétera. Pero él aprovechó aquello que le dio mucha fama en Estados Unidos, como héroe de guerra, fue potenciado y tal, aprovechó para su carrera política. De hecho, conseguiría ser, muy poco después de la guerra, me parece que fue el año 47, si no recuerdo mal, conseguiría ser congresista de Estados Unidos hasta el 53, o sea, 2 legislaturas seguidas, por Massachusetts, me parece, y lo consiguió en gran parte debido a la aura que había, en fin, con que se le adornaba en Estados Unidos por su condición de héroe de guerra. O sea, que ahora diríamos, Paz, que tuvo una buena campaña, ¿no?, de marketing. Toda la carrera de Kennedy, diría que incluso su muerte y hasta después de su muerte está presidida por una inmensa campaña de marketing, sí señora, así es. Su elección como presidente, bueno, fue una de las también una de las más ajustadas, su victoria de la historia. Cuéntanos. Pues hablando de marketing precisamente, ha quedado como, digamos, el ejemplo más acabado de todo este tipo de cosas, ¿no?, de los debates televisivos y de cómo se puede conseguir la presidencia a partir de la imagen, a partir de eso que posteriormente se llamó telegenia, cómo se puede conseguir con esas cualidades y no otras. Se dio la circunstancia de que en el debate el 26 de septiembre de 1960 entre Nixon, candidato republicano... Es el ejemplo que siempre se pone cuando se habla de debates. Efectivamente, pues es que es un debate que, si lo comparamos, por ejemplo, con el último, no con el último, pero con el que tuvo Obama hace 4 años, tuvo 10 millones más de personas de seguimiento en 1960 que ya en el siglo XXI. O sea, 70 millones de televidentes en Estados Unidos aquel debate. Lo curioso del debate, y que ha quedado para siempre en la historia como ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, es que Kennedy compareció al debate habiéndose bronceado, era el final del verano y venía con un aspecto perfectamente saludable, llevaba una camisa azul claro que siempre da muy bien en televisión, y en cambio Nixon no se había preparado en absoluto, no quiso maquillarse, aparecía pálido, aparecía con un aspecto deplorable, vamos a decir, y con un traje gris, en fin, no quiero mirarme, pero con un traje gris. Paz, para que veas la importancia de la telegenia, que aquí te lo repetimos constantemente, a pesar de todos tus conocimientos, que son muchísimos. Políticamente, bueno, hay que seguir, Paz, que no nos da tiempo. Termino ya, simplemente decir que tú fíjate la situación. El debate televisivo lo gana Kennedy. Sin embargo, los que han oído ese debate y no lo han visto por televisión, pero lo han oído por la radio, dieron como ganador a Nixon. Las elecciones las ganó Kennedy. Para que veas lo importante que es la televisión. Políticamente hablando, Paz, fue un buen presidente, porque hemos oído, por ejemplo, a una señora que decía, yo creo que todo, bueno, pues que no es lo que pensábamos. ¿Qué orientación política tenía? ¿Era más fachada o realmente tenía principios y convicciones arraigadas? Era un hombre que vivía fundamentalmente para la imagen, esto hay que decirlo. Fue uno de los primeros presidentes
plenamente conscientes de lo importante que era la imagen en el tiempo en el que se vivía. Anteriormente Eisenhower era un hombre más del pasado, había sido un general de la Segunda Guerra Mundial y tenía eso menos presente. Kennedy era un hombre plenamente de su tiempo. Sabía de la importancia de la televisión, de la importancia de los noticieros en el cine, etcétera, y cuidaba enormemente su imagen y los pasos que daba. Todas las decisiones que tomaba Kennedy venían, digamos, amparadas y por el clan Kennedy y venían, en fin, promovidas por sus consejeros y por asesores de imagen. Todo lo que hacía. ¿Fue un buen presidente o no? Pues hombre, eso lógicamente hay opiniones al respecto. En política interior trató de terminar con la segregación racial, es un hecho objetivo. Impulsó el programa espacial, pero se pasaron días muy complicados en la crisis de octubre de 1962, donde estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Muchas veces se nos olvida ante esa imagen fresca y juvenil y bronceada de John F. Kennedy. Paz, pues nos da tiempo, pero de milagro hablar de su vida privada, de sus relaciones sentimentales, que yo creo que eso estamos viendo precisamente a Marilyn Monroe y su famoso Happy Birthday al presidente. ¿Fue su amante, no fue su amante? Tuvo muchas. ¿Quiénes fueron? ¿Las compartió con su padre, con sus hermanos? ¿Qué pasaba ahí con ese guirigay familiar sentimental? Bueno, para enumerar las amantes de John F. Kennedy necesitaríamos toda la sección, estos 10 minutos, solamente dando nombres, porque todas las becarias que pasaron por la Casa Blanca, parece ser que sin excepción o casi sin excepción, tuvieron conocimiento carnal del personaje. Pero es que además, por supuesto, auténticos lotes de prostitutas, mujeres... Y Jackie lo sabía. Bueno, Jackie lo sabía, por supuesto, pues lo sabía todo el mundo, pero es que además también tuvo relaciones sexuales con la asesora personal de su mujer, con Marlene Dietrich, que fue la que compartió con su padre, ya digo que no de forma simultánea sino sucesiva, y con algunas actrices como Jane Mansfield, por ejemplo, o como Angie Dickinson, que era, por cierto, bellísima, ¿no? O sea, tonto no era John F. Kennedy, tonto pero vamos, no era otras cosas. ¿Compartió a Marilyn con su hermano, como se decía? Pues todo parece indicar que sí. De hecho, Jacqueline le ofreció a Marilyn, le dijo, si quieres, vienes, te casas con él, te quedas con la Casa Blanca, pero soportas tú todo lo que yo tengo que soportar. Se lo llegó a decir personalmente. Es evidente que conocía la relación sin género de dudas. Tampoco era tonta Jackie. No. Bueno, Fernando Paz, me ha encantado la sección. Un día más. Nos vemos la semana que viene. Gracias y buenas noches. Si Dios quiere, un placer. Se nos ha acabado el tiempo. Les dejamos con más historia, con tiempos modernos, con Gracias por Nada y con El Gato al Agua a las 10 de la noche. Nosotros volvemos mañana. Gracias y buenas noches. CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora puedes disponer de un préstamo inmediato para ese coche, ese smartphone, esa tele o ese viaje. Empieza a cumplir ilusiones